Epidemiología y Ciencia del Dato les da la bienvenida a la Jornada de Maternidad Segura 2025. Nos acompaña el día de hoy la enfermera Claudia Jimena Castro, líder del proceso de Epidemiología y Ciencia del Dato, y quien les habla Andrés Hernández, profesional de Epidemiología y Eventos de Interés en Salud Pública. Es muy importante recordarles nuestra misión, nuestra visión, consulta médica. Es muy importante que ustedes aquí en este abordaje puedan identificar a qué evento aplica la notificación. Como segunda medida tenemos el diligenciamiento de las fichas de notificación y aquí es muy importante el buen diligenciamiento de los datos básicos y complementarios. Nuestro tercer punto de la ruta sería el envío de la ficha por WhatsApp. Es importante recordarles a ustedes, doctores, que tenemos un canal de WhatsApp por el cual en los momentos de notificación inmediata, una vez diligenciada la ficha, se debe enviar la captura para poderla nosotros notificar al Civigila. Como cuarto paso tenemos la crítica y la precrítica. Aquí el proceso de vigilancia que realiza el análisis de la calidad de los datos, es decir, toda la información que ustedes nos están proporcionando en las fichas de notificación. Como quinto punto tenemos el seguimiento individual del reporte. Una vez llegada la ficha al proceso de vigilancia epidemiológica, como oficina lo que realizamos es en la búsqueda de que la calidad del dato de cada una de las cosas que ustedes nos escriben esté de acuerdo a la historia clínica y de acuerdo al paciente. Como sexto paso tenemos la retroalimentación de los hallazgos, es decir, una vez verificada la ficha, una vez confirmado de que algún dato esté no acuerdo a la historia clínica, se llama al médico para poderla corregir. Y como séptimo paso tenemos la notificación al Civigila y esto se realiza una vez la ficha de notificación ya esté revisada y no tengamos ningún error o ninguna enmienda. ¿Qué es importante que tengan ustedes en cuenta? Empezaremos hablando sobre el evento de morbilidad materna extrema. Importantísimo que ustedes tengan en cuenta que la notificación es de notificación inmediata de este evento y la morbilidad materna extrema se tenga en cuenta que la fecha de la consulta para este evento hace referencia al momento del diagnóstico de la morbilidad, es decir, si la paciente hace la morbilidad el día de hoy, la fecha de consulta sería hoy, así la paciente haya ingresado hace 2 días. Adicionalmente a eso, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud acerca de la morbilidad materna extrema? Que es un estado en el cual la mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de terminación del embarazo. Adicionalmente a eso, nos acompañamos de la Federación Latinoamericana de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología, y ellos que nos mencionan en este texto que es una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio que ponen en riesgo la vida de la mujer o que requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. Importantísimo, doctores, que ustedes tengan en cuenta estos otros eventos, que si bien no hacen parte de morbilidad, pero sí es en cuenta tenerlos para que una mujer que haga morbilidad materna extrema tengan en cuenta la malaria, el dengue, el Zika, Chagas agudo, accidente ofídico, lesmaniasis visceral, el VIH-Sida, hepatitis B y C, tosferina, COVID-19, fiebre tifoidea, varicela, sarampión y rubiola. Dentro de la línea de tiempo para el evento de morbilidad materna extrema es muy importante que ustedes puedan determinar y saber que empieza desde el año 1991 donde se empleó el término de NERMINX para definir algunas complicaciones que amenazaban potencialmente la vida de la mujer gestante. Para el año 2016 ya se impulsa la iniciativa de este término inicialmente programado para el año 1921. En el año 2007 se estableció el término de morbilidad materna extrema y lo cual se definieron los criterios de morbilidad. Para el año 2007 y 2008 se crea ya el proyecto piloto, el cual se empieza a implementar a través de las Naciones Unidas. Para el año 2012 se incorpora ya el evento de morbilidad materna extrema al proceso de Civigila.
para el 2013 se ingresa a las nuevas UPGD a la notificación de los casos. ¿Y quiénes son las UPGD? Nosotros como entidades reportadoras. Para el año 2014 se cambia el momento de la notificación de egreso a ingreso. Para el 2015 tenemos que la inclusión de la EAPB es un pilar del proceso de vigilancia. En el 2016 tenemos la revisión de criterios de inclusión y entre ellos cuáles tenemos la preeclampsia severa, la sepsis o infección sistémica severa, falla de órgano, y para el año 2018-19 la implementación ya del sistema de alerta temprana SAT. Para el año 2022 tenemos una anotación muy importante y es el seguimiento de los casos de morbilidad materna extrema a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social. Y ya como último adicionamiento para el año 2024 encontramos ya unos nuevos lineamientos de ajuste de criterios de inclusión, dentro de las cuales nos mencionan la preeclampsia severa, la sepsis o infección severa sistémica. Es muy importante que ustedes tengan adicionalmente en cuenta esta línea de tiempo para que vamos viendo cómo vamos avanzando a través del tiempo. Cabe mencionar que es muy importante que ustedes recuerden que el Instituto Nacional de Salud nos tiene unos protocolos de vigilancia en salud pública y para este evento de morbilidad materna extrema acompañado del código 549 es como lo encontramos la ficha de notificación también. Dentro de la página del Instituto Nacional tenemos que verificar cuando vamos a descargar fichas de notificación o vamos a mirar los protocolos que la fecha esté actualizada del 2024. Para este año aún no nos han actualizado la fecha para el año 2025. ¿Qué encontraremos en este protocolo de morbilidad materna extrema? Que nos interesan en el anexo 2, los criterios de inclusión y la definición operativa de caso de morbilidad materna extrema, que en donde la podrán encontrar directamente en la página número 24. Y es muy importante ustedes que tengan en cuenta cuándo se va a definir qué es una morbilidad materna extrema dentro de las definiciones operativas del caso que tenemos, que podemos encontrar las características clínicas de la clasificación, pero importantísimo cómo se realizará a través del caso confirmado por clínica. Donde ¿qué nos dicen las características clínicas de la clasificación? Que se define un caso de morbilidad materna extrema como una complicación severa que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo que pone en riesgo la vida de la mujer, pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son los criterios de inclusión para esta notificación. Aquí haremos mención a 3 grupos relacionados, donde tendremos relacionado con falla de órgano y tendremos estos criterios. Relacionado con enfermedad específica y encontraremos nuevamente estos diagnósticos. Y para el manejo específico se realizará a través de necesidad del procedimiento quirúrgico de emergencia. Aquí vamos a empezar a desglosar uno por uno. Y empezamos relacionado con difusión de órgano, que es importante que ustedes tengan en cuenta dentro de la difusión cardiovascular. La tensión arterial sistólica, una tensión arterial media, una disminución de la presión arterial sistólica en más de 40 respecto a la tensión arterial normal, un llenado capilar disminuido, una tensión arterial sistólica, un resto cardíaco paro cardiorrespiratorio, la ausencia de pulsos periféricos o hipotensión por 30 minutos o más asociada a choque de cualquier etiología. Y además de eso, el índice cardíaco, que estarán acompañados, claro está, de unas características del laboratorio, que están aquí como lo pueden ver en la diapositiva. Tenemos la disfunción renal, que debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios. Importante que ustedes tengan la característica clínica que sería la oliguria. Además de eso, la característica del laboratorio, la creatinina que debe ser mayor a 300. Y una posible intervención que indica la severidad de paramorbilidad materna extrema sería la diálisis por insuficiencia renal aguda. Dentro del criterio de disfunción hepática que también debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios. Y dentro de la característica clínica que nos dice que debemos de tener en cuenta siempre esta palabrita hiperbiliruremia. Importante que ustedes siempre validen esta información, la elevación de las transaminancias y adicionalmente a eso una hiperglucemia. Importante que siempre la estemos rastreando a través de los laboratorios.
Para la disfunción cerebral debe cumplir también con uno o más de los siguientes criterios, como podemos mirar las características clínicas que vamos a evaluar: la inconsciencia prolongada o en coma duración mayor a 12 horas, un accidente cerebrovascular, signos de focalización como déficit motor, sensitivo o cognitivo no generalizado como afaxia, paraxia o plegias. Y además de eso, cada una de estos demás requerimientos que vamos a observar: las convulsiones y además de eso la parálisis generalizada. Relacionado con disfunción de órgano, en la disfunción respiratoria nos debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios que tenemos aquí en mención y que vamos a observar: la cianosis aguda, la taquipnea severa, la bradicardia severa y respiraciones jadeantes. Dentro de la difusión de coagulación hematológica nos debe cumplir con uno o más de los siguientes criterios. ¿Y qué observamos aquí dentro de las características clínicas? Los trastornos de coagulación de alteración de la formación del coágulo, la coagulación intraventricular diseminada. Y estarán acompañadas de algunas características clínicas como lo vemos aquí. Hablaremos ahora relacionado con la enfermedad específica, y aquí cuáles tendremos en cuenta: la preeclampsia severa. Vamos a dar una definición de la preeclampsia severa. Es la hipertensión en un embarazo mayor a 20 semanas en las primeras 4 semanas del puerperio, con tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor o igual a 90, en dos tomas separadas por lo menos de 4 horas, en una paciente previamente normotensa y que además de eso cumpla con uno o más de los siguientes criterios que tendremos en cuenta, que será tensión arterial sistólica mayor a 160 y la tensión arterial diastólica mayor a 110, o a menos medidas 2 veces por lo menos en 15 minutos de diferencia. Tendremos en cuenta las alteraciones cerebrales o visuales o una nueva aparición, dolor de alteraciones visuales persistentes como fosfenos o visión borrosa, tinnitus, fotopsias, ceguera cortical, vasoespasmos y retiniano. ¿Qué vamos a observar también? La epigastralgia irradiada a hipocondrio derecho, que no responde al tratamiento y que no tiene otra causa. Y obviamente estarán acompañadas de algunas características clínicas de laboratorio, como sería la creatinina, el recuento de plaquetas y el LDH mayor. Tendremos las características clínicas como ya lo podemos mirar aquí: la hiperreflexia, la oliguria, edema agudo, infarto agudo de miocardio, la restricción del crecimiento intrauterino, accidente cerebrovascular, desprendimiento de retina, la coagulación intravascular, hematoma subcapular, una ruptura hepática, el desprendimiento prematuro de placenta, y estarán con las características clínicas de laboratorio. Relacionado con enfermedad específica como lo es la eclampsia. Y aquí que vamos a observar las características clínicas, y es muy importante la presencia de convulsiones generalizadas en contexto de la preeclampsia, el embarazo de 20 semanas o más, o en las primeras 4 semanas del puerperio, en pacientes sin historia previa de epilepsias o en estado de coma y en ausencia de otros trastornos neurológicos. Hablaremos relacionado con enfermedad específica. La sepsis o infección sistémica severa debe cumplir con 2 criterios SOFA y 2 criterios SIRS, y además que cumpla con uno o más de los criterios complementarios. ¿Y cuáles son los criterios SOFA? En características clínicas, ¿cómo los vamos a determinar? Estado de conciencia alterado con un Glasgow menor a 15, una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, una presión arterial sistólica menor a 100, y dentro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIS) también debe cumplir con 2 criterios, como son la temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto y debe estar sostenida en más de 15 minutos, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto y menor a 32, que debe estar sostenida por más de 15 minutos. Importante, la característica clínica del laboratorio serían las leucocitosis mayor a 12.000 y en menos de 4.000. Relacionado con enfermedad específica, tenemos aquí unos criterios de complementarios, o al menos uno
debe cumplir con esta característica, que sería la tensión arterial media, tensión arterial sistólica menor a 90, una disminución de la tensión arterial sistólica, una frecuencia respiratoria mayor a 24 y sostenida por más de 15 minutos, y la frecuencia respiratoria menor a 10. Dentro de las características clínicas tendríamos frecuencia cardíaca mayor a 110 sostenida por más de 15 minutos, tendríamos un FiO2 menor a 39, un edema generalizado, un hileo paralítico, un llenado capilar mayor a 2 segundos, piel moteada, cianosis de piel o labios y lengua y una diuresis menor a 0,5. Y entre los laboratorios tendríamos la creatinina, un aumento de creatinina en 0,5, la saturación venosa de oxígeno, un índice cardíaco y la hiperlactemia. Relacionado con la enfermedad específica tendremos también la hemorragia obstétrica severa, y es el sangrado vaginal de más de 500 o sangrado final con presencia de inestabilidad hemodinámica con uno de los siguientes criterios. Aquí queremos resaltar algo muy importante, y es que entre los criterios que más se nos presentan en nuestro hospital son las preeclampsias y las hemorragias. ¿Qué vamos a tener en cuenta para esta hemorragia? La característica clínica sería la tensión arterial sistólica menor a 90, una frecuencia cardíaca mayor a 100, que debe estar sostenida por más de 15 minutos. Importante, el índice de choque debe ser mayor o igual a 0,9, una pérdida de un 25% de la volemia. Adicionalmente a eso, la coagulación intravascular diseminada. Dentro de la característica del laboratorio que vamos a poder mirar, la caída del hematocrito mayor a 10 puntos. Y una posible intervención que indica la severidad sería la administración de 3 o más unidades de glóbulos rojos u otro hemocomponente, que tendríamos la histerectomía. Importante que tengan en cuenta ustedes cuál es la periodicidad de la notificación de un evento de morbilidad materna extrema. Recordarles que es de notificación inmediata, pero en el proceso de vigilancia tenemos que es súper inmediata también, donde vamos a hablar de la notificación inmediata, que es cuando es inmediato, una vez identificado el caso de morbilidad. Y la notificación inmediata también tiene lesión de causa externa, que serían cuáles eventos: un accidente, una intoxicación accidental, un intento suicida y víctimas de violencia. Y la notificación súper inmediata tendremos la preeclampsia severa, la eclampsia y la hemorragia obstétrica, que es súper inmediata, o sea que es ya o ya. Y dentro de esta notificación tenemos los eventos transmisibles no priorizados, que se deben tener en cuenta también: la malaria, dengue, zika, chagas agudo, accidente ofídico, leishmaniasis visceral, VIH-Sida, hepatitis B y C, la tosferina, el COVID-19, fiebre tifoidea, varicela, sarampión y rubiola. Empezaremos a hablar ahora de la ficha de notificación y cómo la vamos a encontrar a través del código 549, que la podemos encontrar en la carpeta compartida en cada uno de los escritorios de sus computadores. Importante siempre validar la ficha, y importante validar la fecha de la actualización de la ficha. Necesitamos que ustedes siempre validen esta fecha para poder mirar si es en la ficha que se va a poder diligenciar y reportar si vigila. Aquí podemos mirar la ficha de notificación. Tenemos que mostrarles a ustedes cuáles son los hallazgos más recurrentes dentro de la notificación, que serían los que están en rojo. Importante que los tengan en cuenta porque es información que sí o sí debemos que tener para la notificación. Todos los espacios que están en rojo son para que los tengan ustedes presentes, que son de los hallazgos que más se nos presentan, y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que se deben diligenciar. Es importante que ustedes tengan en cuenta la terminación de la gestación, en qué momento es, y el momento de la ocurrencia en relación a la terminación de la gestación. Es importante que ustedes nos mencionen siempre en estos 3 ítems para poder saber la morbilidad en qué momento ocurre. Hablaremos acerca del protocolo de vigilancia de maternidad de mortalidad materna, y lo encontramos a través del código 550. ¿Y cuál es la definición operativa de este caso? Que es importante que ustedes recuerden que lo podemos encontrar también dentro de la página del Instituto Nacional, y abarcaremos principalmente la página 8. ¿Y cuáles serían las definiciones operativas de caso? Tendríamos por tipo de caso y características de la clasificación. En muerte relacionada con el embarazo, ¿qué tendríamos? Una muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de defunción. Tendríamos otro tipo de caso, que sería muerte materna temprana.
En este caso sería muerte de una mujer mientras está embarazada dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y la localización del embarazo, por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales. Tendríamos muerte materna tardía, que sería la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. Tendríamos muerte materna por causas coincidentales y serían aquellas muertes que ocurren durante el embarazo, parto o el puerperio y como clasificación nosológica que incluyen lecciones de causa externa como accidente por vehículo automotor, ataque, agresiones, violación y lecciones accidentales, el uso de hierbas medicinales, entre otros. Y tendríamos muerte materna sospechosa, que serían aquellas causales del certificado de función que no cuenta con información sobre el antecedente del embarazo o aquellas en las cuales se presenta un antecedente de embarazo negativo por las causas que no permiten descartar este caso. Adicionalmente a eso, ¿qué tendríamos aquí? La definición operativa, que serían las muertes maternas tempranas que pueden subdividirse en dos grupos. ¿Y cuáles serían las causas directas e indirectas aquí? Dentro de las directas, ¿cuáles tendríamos aquí? Que serían aquellas complicaciones obstétricas del estado grave con el embarazo o parto de puerperio dentro de las intervenciones u omisiones del tratamiento incorrecto o de la cadena de acontecimientos originados en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Y las indirectas, ¿cuáles serían? Todas aquellas que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo no debidas a causas obstétricas directas, pero que sí agravaban los efectos fisiológicos del embarazo. Aquí les presentamos la ficha de notificación, recordarles que es de notificación inmediata y que tendremos cara de datos básicos y datos complementarios. La ficha nos requiere una información que es muy importante que ustedes la completen y la llenen a su totalidad para poder que en el CIF Vigila queden bien diligenciadas. Importante que recuerden que el código es el 550 para mortalidad materna. Sin antes mencionarles también que es muy importante que ustedes recuerden que deben de tener en cuenta siempre la edad fértil de una mujer. Recordarles que la edad fértil es de 10 a 54 años y que es muy importante que a ustedes no se les escape cuando estén realizando el certificado de función la variable 41 que nos indica entre los 43 días y un año antes de la muerte. Es importante diligenciarlo para poder determinar si la mujer estaba en embarazo antes de su defunción. Bueno, seguimos con el protocolo de vigilancia de mortalidad perinatal y neonatal tardía. Recuerden que la definición del caso para este evento, según la OMS y la clasificación del CIE 11 que ya nos aplica para este año, la mortalidad perinatal comprende las muertes que ocurren entre la semana 22 de gestación de manera completa, o sea, 154 días después de la gestación y 7 días después del nacimiento. La mortalidad neonatal hace referencia a los nacidos vivos que fallecen durante los primeros 28 días de vida. Esta información la vamos a encontrar en los protocolos del Instituto Nacional de Salud que están colgados en las carpetas compartidas de cada uno de los computadores de la institución. Recuerden que este esquema que tenemos aquí nos permite podernos orientar frente a qué hablamos de una muerte fetal y a qué una muerte neonatal. La muerte fetal está comprendida por dos casos, los abortos que son por debajo de las 22 semanas, ¿cierto? Y los mortinatos que son por encima de las 22 semanas de gestación o un peso mayor a 500 gramos. Esto corresponde a muertes fetales. Las muertes neonatales tenemos dos tipos, las tempranas y las tardías. Las tempranas son las que van del día 1 de nacimiento o 0 de nacimiento hasta el sexto día y las tardías corresponden del séptimo día hasta los 28 días después de nacido este paciente. Cuando hablamos de muertes perinatales están correspondidas de aquellas muertes fetales que hablamos de mayor de 22 semanas o 500 gramos hasta las muertes neonatales tempranas. Estas las vamos a clasificar como muertes perinatales. Y muertes neonatales corresponderían a las muertes ya que están desde el nacimiento hasta los 28 días después de nacido el usuario. Para ello entonces vamos a definir operativamente el caso. Mortalidad perinatal corresponde a la muerte que ocurre en el periodo a partir de las 22 semanas o con 500 gramos de
peso al momento del nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta los 7 días después del nacimiento. La mortalidad neonatal le dijimos que lo vamos a definir en dos momentos, ¿cierto? La neonatal temprana, que va del día 0 al 6.º día, y la neonatal tardía, que ocurre después del 7.º día hasta los 28 días de vida. Recuerden que este evento de interés en salud pública se confirma por clínica. Hay dos eventos importantes que ustedes tienen que tener presentes para cuando realicen un certificado de función y una ficha de notificación. Las IVE o las interrupciones voluntarias del embarazo no se les realiza ni ficha de notificación ni certificado de función, a menos que los padres quieran llevarse el feto, ¿cierto? Para poder hacer algún rito fúnebre, ahí tendríamos que generarle su certificado de función, si no, no tendría que realizarlo. Y cuando tengamos una defunción, pero que esa muerte perinatal o neonatal sea asociada a un defecto congénito, tienen que realizar la ficha de notificación correspondiente a este defecto congénito. Aparte del certificado de función, tendrán que hacer también pues la ficha. Entonces recuerden, las IVES no se les realiza certificado de función, esto está normado desde el 2016 y se reitera en la resolución 051 del 2023. La ficha de notificación para la mortalidad perinatal, recuerden que la van a encontrar con el código 560. Estas fichas todas están cargadas en la carpeta compartida, están a 2024 porque aún el Instituto Nacional no ha sacado las fichas del 2025. Importante porque aún se siguen presentando diligenciamiento de fichas con años posteriores. Entonces no las descarguen de internet, sino que descarguen las de la carpeta compartida. No se olviden, código 560 para mortalidad perinatal. Esta es la ficha que ustedes han realizado, ¿cierto? De datos básicos, los datos complementarios. Importante que puedan llenar todo el diligenciamiento completo para estar de pronto evitando dificultades con la calidad del dato. Cada cuánto notificamos este reporte, este evento es de notificación semanal, que sí es importante que ustedes sepan, y aquí hacemos agradecemos el apoyo que hemos tenido de la parte de la unidad de neonatos, porque cada muerte que se presenta en el hospital de este tipo tenemos que generarle una unidad de análisis, y la unidad de análisis pues tiene una estructura, ¿cierto?, para poder identificar si el hospital ha tenido demoras en la atención de este usuario. Entonces hay demoras tipo 1, 2, 3, 4. La demora tipo 4 es la que más a la que más nos ponemos cuidado, porque es la que hace referencia a la atención netamente de la institución. Hasta el momento las muertes que hemos tenido perinatales y neonatales, pues ninguna está asociada a demoras tipo 4. Vamos a hablar un poco del protocolo de sífilis gestacional. Este protocolo, si bien la incidencia de esta enfermedad en la institución es baja, es importante que podamos tener de la parte clínica los criterios muy claros. Más que hablar de la parte clínica, la idea es comentarles a ustedes los temas muy puntuales del tema de vigilancia epidemiológica. Con sífilis gestacional lo vamos a encontrar con el código 750 para la notificación. También tenemos el protocolo de sífilis gestacional y congénita, que es un documento que en cualquier momento que si uno tiene alguna duda, no tiene claro qué hacer con ese usuario, pues podemos consultarlo. Recuerden que el diagnóstico adecuado y oportuno de la sífilis gestacional me va a permitir darle o no manejo a el recién nacido pues que tenga esta usuaria. ¿Listo? ¿Cómo nos define operativamente el caso? Entonces, para la vigilancia pues de las infecciones que se transmiten por vía sexual, especialmente para la sífilis gestacional y congénita, es importante caracterizar los eventos de acuerdo a los procesos establecidos para esta notificación. ¿Qué es lo importante con estos eventos? Es que estas enfermedades tienen, además del proceso de vigilancia de salud pública, están enmarcados en la estrategia EDMI Plus. Esta estrategia es una estrategia que busca la disminución y ¿por qué no la erradicación pues de estas enfermedades que son de transmisión sexual? Es un plan que va del 2021 al 2030. Entonces, ¿qué vamos a notificar de sífilis gestacional? Toda gestante puérpera o con aborto en los últimos 40 días con o sin signos clínicos sugestivos de sífilis. ¿Cuáles pueden ser? Úlcera genital, erupción cutánea, placas en palmas y plantas. Con una prueba treponémica rápida positiva, que no haya recibido adecuado tratamiento para sífilis de acuerdo con su estadio clínico durante la presente gestación. Estos casos los notificaríamos. ¿Cómo o cuándo hablamos de un caso confirmado?
Toda gestante puérpera con aborto en los últimos 40 días con los signos clínicos sugestivos que ya los vimos de sífilis gestacional, con prueba treponémica rápida positiva, con prueba no treponémica, o sea la BDRL reactiva a cualquier dilución, y que esta usuaria no haya recibido tratamiento adecuado para la sífilis durante esta gestación actual, o que tenga una reinfección no tratada. Este es el caso que tendríamos que decir, está confirmado, y tendríamos que notificarlo. ¿Listo? Recuerden que este evento de interés en salud pública se confirma por laboratorio. Cuando hablamos de criterios de reinfección, es muy importante que los médicos nos ayuden teniendo en cuenta esta definición, que es toda gestante o mujer en puerperio 40 días posparto que después de haber recibido tratamiento adecuado para la sífilis de acuerdo al estadio de la enfermedad, y que cuando usted le hace seguimiento clínico y serológico va a presentar aparición de lesiones compatibles en genitales o piel, o aumento en los títulos de la BDRL de 4 veces o 2 diluciones con respecto a la prueba no treponémica inicial. Es bien importante esto porque ese es el criterio que nos va a definir si se trata de una reinfección. Entonces recuerden, lesiones compatibles en genitales o piel, o un aumento en los títulos de la prueba del BDRL de 4 veces o 2 diluciones con respecto a la prueba no treponémica inicial. Una vez usted diagnostica la sífilis gestacional, ¿cierto? Define que sea o un evento nuevo o una reinfección. La unidad neonatal pues tiene que tener muy claro cómo han diagnosticado a esta gestante para poderle dar manejo a la sífilis congénita. Recuerden que la sífilis congénita la vamos a encontrar en el protocolo como la ficha 740. La definición que nos dan del Instituto Nacional para este caso es: usted puede encontrar un caso por nexo epidemiológico, lo puede notificar de esa manera, o sea, aquella madre que no tuvo tratamiento, lo puede hacer por la clínica con manifestaciones al examen físico de este recién nacido, y lo puede también hacer por laboratorio, que sea todo fruto de la gestación con prueba no treponémica, o sea, una BDRL con títulos 4 veces mayores a los títulos de la madre. ¿En qué momento? En el momento del parto, lo que equivalería a 2 diluciones por encima del título materno. Esto es bien importante que ustedes lo tengan presente para poder diagnosticar de forma adecuada este usuario. Entonces, el caso de sífilis congénita es aquel caso que cumpla con al menos uno de los siguientes criterios: fruto de la gestación, sea vivo o muerto, de una madre con sífilis gestacional que no haya tenido tratamiento, o un tratamiento inadecuado para prevenir la sífilis congénita sin importar el resultado pues de la prueba no treponémica, que sería la BDL del neonato. Ojo, que aquí es bien importante que tengan presente que es del neonato. ¿Cuál es la ficha de notificación para la sífilis congénita? La 740. La van a encontrar también pues publicada en las carpetas institucionales. Recuerden, es importante que tomen las del 2024 y no fichas desactualizadas. Lo mismo, creo que hemos hecho mucho énfasis en el tema importante de la calidad del dato y el diligenciamiento oportuno de estas fichas de notificación, y oportuno y completo. Si hay alguna duda frente a qué se debe registrar, pues no duden en contactarnos, que nosotros pues podemos orientarlos para que estas fichas pues queden con una buena información. Desde el proceso de vigilancia epidemiológica, estos eran los temas que queríamos abordar desde la parte como protocolos de interés en salud pública. Sabemos que se va a tratar sífilis gestacional y congénita desde el abordaje clínico, que es bien importante que haya un engranaje entre el proceso de ginecobstetricia y neonatología para que estos usuarios pues tengan un adecuado manejo. No siendo más, pues agradecemos su atención. Cualquier duda o sugerencia que ustedes puedan tener frente a algún evento de interés, no duden en comunicarse con el proceso de ciencia del dato y epidemiología. Gracias.